Los trastornos del neurodesarrollo en realidad engloban una serie de condiciones que pueden afectar el desarrollo neurológico de especialmente en los niños, empiezan en la edad de la infancia. Que en algunos casos podría ser genético. Por supuesto, hay causas genéticas también. Podría ser que mi hijo también lo tenga. ¿Hay algún ejercicio que yo pueda hacer? Ya pueden hacerse algunos criterios a partir de los 18 meses, pero el diagnóstico mucho más preciso se hace a partir de los 3 años. ¿Qué tan largo es este? Pueden ser años. Pueden ser años de terapia y años de aprendizaje. Y bueno, continuamos con el programa. Vamos a hablar ahora acerca de los trastornos del neurodesarrollo. Así es, y por eso nos acompaña el día de hoy Alison Quina. Ella es neuropediatra. ¿Cómo estás, Alison? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, muchas gracias por la invitación, bastante contenta y la felicito por su muy bonito programa. He podido ver varios capítulos y Ay, es muy gracias. bonito. Muchísimas gracias, Alison. Mira, este tema del cual vamos a hablar es bastante rico, ¿no? Primero, expliquemos a las personas que nos están acompañando a través de las redes, ¿qué es esto y cuáles son las causas? Los trastornos del neurodesarrollo en realidad engloban una serie de condiciones que pueden afectar el desarrollo neurológico de especialmente en los niños, empiezan en la edad de la infancia y pueden repercutir en la adolescencia y hasta la edad adulta. Los orígenes son bastante variados, todo va a depender también del tipo de trastorno y los antecedentes de cada paciente. Que en algunos casos podría ser genético. Por supuesto, hay causas genéticas también. ¿Hay tipos? ¿Cuántos tipos hay de trastornos? Bueno, y hablando si de repente, porque sé que son varios, y podríamos ir de repente desarrollando de manera pequeña cada uno de ellos. Claro. Los más conocidos para la fecha, porque los papitos se están educando bastante sobre ellos, podemos hablar del trastorno del espectro autista, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, ya quizás no tan conocidos, pero hay trastornos del habla, hay trastornos del aprendizaje, que cada uno de ellos se van a dividir en varios subtipos, ¿no? Pero ¿cómo diferenciamos? Porque a veces decimos, mi hijo está en su proceso de seguir desarrollándose. Hay niños que se demoran en su desarrollo, pero ahora ya no sé en qué momento es cuando yo tengo que estar, digamos, alerta, ¿no? Claro, cada niño según su etapa de desarrollo tiene que cumplir unos ítems y eso tiene que ir chequeado por un buen pediatra que vaya, y obviamente ahorita las mamitas que leen bastante, tienen que ir viendo que cada ítem del desarrollo se vaya cumpliendo en cada niño. Dependiendo del grupo de edad, si empezamos a evidenciar algún tipo de retraso en el neurodesarrollo, ya es hora de que el pediatra derive a la consulta neuropediátrica, ¿no? Por ejemplo, aquellas personas que tienen algún tipo de TOC, ¿no? Que le llaman. ¿Eso también vendría a ser un tipo de trastorno? Normalmente el TOC se aparece más en pacientes un poquito más grandecitos, ¿no? Pueden presentarse quizás en adolescentes, pacientes en edad adulta. Pertenece a un trastorno del comportamiento. Y por ejemplo, en el trastorno que habla sobre el hecho de que no hablan, no se demoran en hablar, ¿qué ejercicios o qué podemos hacer para eso? El desarrollo del lenguaje. Primero hay que determinar cuál es la causa del retraso en el desarrollo del habla, ¿no? Por ejemplo, característica o esto puede pertenecer dentro del trastorno del espectro autista, dentro del trastorno específico del habla, dentro del déficit cognitivo, ¿no? Que ahora se llama así, ya no se llama retardo mental. Entonces puede ser una característica de varios tipos de condiciones o trastornos del desarrollo. Para llegar a, porque me imagino, si un padre en estos momentos siente que su hijo presenta algún tipo de los trastornos mencionados, ¿cómo saber si este es el comienzo o el desencadenante de muchos más? ¿Cómo es este tipo de exámenes? ¿Es largo? Y luego, ¿cómo es el desarrollo para poder sobrellevar esto? La verdad que este camino normalmente es bastante largo. El proceso tiene que ser guiado por un buen neuropediatra, por un buen psicólogo, un buen equipo de terapias. Esto es un trabajo multidisciplinario, no es algo de que el papito o la mamita pueden hacer solos por su cuenta. La idea también es poder determinar muy bien según cada paciente qué es lo que está pasando. Ahí pueden haber desde la evaluación neurológica, que se hace una buena historia clínica, ya de ahí van a partir los distintos exámenes. Dentro de los exámenes también intervienen los psicólogos y después de ya tener el diagnóstico se va a derivar a las distintas terapias necesarias, ¿no? ¿Qué tan largo es este? Pueden ser años. Pueden ser años de terapia y años de aprendizaje.
Dependiendo también, claro, Dependiendo del de la evolución de trastorno, cada ¿no? paciente. Porque la comunicación, de repente la dislexia, la mala escritura, todo eso también encierra, Es ¿no? parte En del trastorno, sí. Pero me dices que, y esto se puede dar de manera genética. Sí, hay un componente genético, ya se ha visto que tanto, por lo menos para el trastorno de déficit de atención y el trastorno del espectro autista, hay un componente genético. Hay una relación entre como la familiaridad directa con cada paciente con el diagnóstico, ¿no? ¿Y desde qué tiempo ya me puedo empezar a dar cuenta de estos trastornos en el desarrollo de mi hijo? Por lo menos hablando de lo que más está en boga ahorita, que es el trastorno del espectro autista, lo que más se estudia ahora. Lo que más se está dando Sé lo también, que ¿no? sí. Porque cada vez es más alto. Se pueden ver algunas características desde una edad muy temprana. Ya pueden hacerse algunos criterios a partir de los 18 meses, pero el diagnóstico mucho más preciso se hace a partir de los 3 añitos. ¿En la mayoría de los trastornos? A partir de En el trastorno del espectro autista. En ese ¿Cuáles son específicamente. exactamente las alertas? Por lo menos desde muy pequeñito, cuando lacta, alrededor de los 3 mesecitos en adelante, si lacta, no hace contacto visual, si no hay una sonrisa social, si es un niño muy irritable o si de repente presenta alteraciones para la conciliación del sueño. Ya un poco más grandecito, juegos rutinarios, por ejemplo, apilar las cosas o persistir con conductas muy frustrables, es un niño bastante irritable. El retraso en el lenguaje también es una de las características principales. Y bueno, pueden irse modificando en la medida de que el niño va creciendo, ¿no? Y a partir entonces de 2 a 3 años. Ya se puede hacer un diagnóstico ya como definitivo, ¿no? Por así decirlo. Ok. Ya cumpliendo con las terapias, cumpliendo con todas las evaluaciones, pasando por el proceso obviamente del trabajo familiar, acompañado de la mano de un terapista, ¿la evolución es favorable? Depende del grado, del compromiso que tenga cada paciente y a veces las comórbidas, ¿no? Puedo tener un paciente con un trastorno del espectro autista que también presente un trastorno de déficit de atención o por lo contrario un trastorno del espectro autista que venga con un déficit cognitivo, que eso obviamente va a comprometer mucho más el desarrollo, ¿no? Bueno, ha sido súper interesante. Totalmente, pero por ejemplo en el hecho de que ya sabemos de que esto puede ser de manera genética. Sí. Y si uno de los papás, por ejemplo, tiene algún tema de algún déficit de atención, trastorno, podría ser que mi hijo también lo tenga, pero yo ¿cómo puedo hacer como papá para que eso no se desarrolle? ¿Hay algún ejercicio que yo pueda hacer sabiendo que podría tener eso genéticamente? Bueno, he visto en su programa que han hecho varias clases de cómo estimularlo. Yo particularmente con la tecnología siempre bien supervisado, siempre tiene que tener sus tiempos según su etapa etaria, ¿no? Poder de repente ir a una estimulación temprana, fomentar la interacción social, sentarse con su niño a jugar, eso es sumamente importante, ¿no? Hacer un juego imaginativo, la sustitución de roles, eso es bastante importante, por ejemplo, para el trastorno del espectro autista. Una consulta adicional, más allá de la parte genética, ¿no? El avance tecnológico, y lo estoy tratando de dejar plasmado en muchos conversatorios que hemos tenido con especialistas, el avance de la tecnología, ¿tú crees que ha hecho que aumente la cantidad de trastornos en los niños actualmente? En mi opinión, no es que hayan aumentado más los diagnósticos de trastorno. O sea, ¿tú crees que ya lo tenían y lo han desarrollado? Sí, o sea, no se desarrollan a raíz de el exceso. Una predisposición, pero obviamente si tengo un niño muy pequeñito que está constantemente con el uso de tecnología, obviamente eso ocasiona ya de por sí una deprivación social. No es lo mismo escuchar a un dibujito cantar que de repente escuchar a mamá cantar, ¿no? Ver esos labios, ver el contacto visual, ver el calor y la resonancia social que crea el contacto con mami o papi, ¿no? Preguntas en público, a ver, vamos con la primera. Dice, ¿cómo puedo saber que el cerebro de mi hijo evoluciona bien? Eso clínicamente lo vemos con el neurodesarrollo. Ya en las consultas pediátricas vamos a ir viendo cómo va el desarrollo de cada niño y si se va cumpliendo cada ítem del desarrollo, pues obviamente el cerebrito se va desarrollando adecuadamente. Perfecto. Tenemos otra pregunta más y dice, si mi hijo fue diagnosticado con epilepsia, ¿es trastorno del neurodesarrollo también? No, la epilepsia en realidad, a diferencia de los trastornos del neurodesarrollo, es una enfermedad en donde hay una disfunción eléctrica del sistema nervioso central que provoca un síntoma que es una convulsión.
Bien, pero por lo contrario, los trastornos del neurodesarrollo no son enfermedades, son condiciones de vida que dan retrasos en el neurodesarrollo. Son dos cosas bien distintas. Ok. Tengo una pequeña con TEA y me han recomendado que asista a una escuela especial. ¿Esto es recomendable? Depende del grado que se haya diagnosticado y de las capacidades que tenga la pequeña, ¿no? No todo niño va a estar en condiciones para ir a un colegio regular. En algunas ocasiones el colegio regular tiene que tener ciertas condiciones para poder manejar al pequeño con el diagnóstico, y no todo niño tampoco con TEA va a estar listo para un colegio especial, ¿no? Claro. Va a depender de sus habilidades. Bueno, súper interesante. Gracias a todos los que han participado el día de hoy. No sé si puedas, Alison, dar tus redes para que todos te ubiquen. Sí, yo estoy con Grupo Medical Pediatría. Nuestras redes sociales son @gmpediatria.pe. Nos pueden encontrar en Instagram, Facebook y YouTube. Ah, ya. Perfecto, ahí están. Muchas igual gracias, han aparecido en su por toda la pantalla. información. Muchísimas gracias por habernos acompañado, y a ustedes, por favor, suscríbanse, activen la campanita, compartan, den like en Instagram, YouTube, en TikTok. Nos siguen como tevemosmás.oficial. Por supuesto, así que esto fue todo, la verdad. Espero que como papitos les haya gustado esta experiencia de seguir aprendiendo en este nuevo mundo, como ya se los he mencionado. Hasta un nuevo programa de Mamá desde Cero. Chau, chau, nos vemos.